Joan Jones ha desarrollado su actividad laboral en una doble vertiente. Por un lado, la vertiente académica. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que actualmente trabaja, ejerce como profesor. Además, realizó un máster en Dirección de Empresas en el Instituto para el Desarrollo de la Dirección de la Universidad de Lausanne. La docencia e investigación que realiza se centra en los campos del marketing estratégico, el marketing de servicios, especialmente de servicios financieros, marketing internacional y orientación al mercado. Pero además de esta carrera académica, él ha seguido también una vertiente profesional. Él lleva muchos años vinculado al Banco Santander. Perdón. Si alguien está grabando, que lo borre. Al Banco Sabadell. Bueno, él ha sido director del Banco Sabadell en Andorra, vicepresidente del Banco Guipuzcoano, y me comentaba al venir que lleva 20 años en el Consejo de Administración del Banco Sabadell. Luego ha conocido toda esta trayectoria ascendente del banco y ha sido partícipe de ella. En calidad de profesor de marketing y en calidad de gestor o representante del Banco Sabadell, y como conocedor, por lo tanto, de la actividad bancaria, está aquí para hablarnos del marketing, la importancia del marketing en los servicios financieros, del caso del Banco Sabadell. Pues muchas gracias por venir, Joan. Adelante. Decía que esta presentación versará sobre marketing del Banco de Sabadell, básicamente lo que se ha hecho en los últimos años. En el tiempo que tengo voy a intentar hacer un resumen lo más conciso posible. Pero antes de entrar en lo que es propiamente la presentación sobre el marketing del Banco de Sabadell, me gustaría hacer una pincelada sobre la transformación que ha vivido el sector financiero durante los últimos años. Y yo que, como ha comentado la profesora Ana Isabel Rodríguez, llevo ya 20 años en este sector. La verdad es que los últimos 5 o 6 años han sido una revolución total. Ha habido unos cambios extraordinarios que han transformado completamente el sector, la industria y los distintos competidores que había en el mercado. A continuación haré una breve referencia a la historia y a la evolución reciente del banco. Luego entraré ya directamente en lo que es la estrategia de marketing del banco durante la época de la crisis, que es la que nos ha permitido el crecimiento más intenso a lo largo de nuestra historia. Y si me da tiempo al final, daré una breve pincelada sobre la transformación comercial que tenemos enfocada de cara a futuro, que como es una cuestión más de futuro que no de presente o de pasado, pues tal vez mis apreciaciones en este terreno van a ser más especulativas. Empezando por la transformación del sector financiero. Vaya. Ahora. No. Ahora. No. Aquí. Bueno, lo que podéis ver en esta transparencia es un poco el origen de la crisis financiera que hemos vivido. Esa crisis financiera, básicamente, ¿por qué se explica? Se explica porque durante un periodo extenso, largo de años, aquí tenéis una representación desde el 1999 hasta el 2007, se produjo un incremento espectacular en el crédito que las entidades financieras venían concediendo al sector privado. Podéis ver aquí que en un periodo de 7 años ese crédito creció casi 4 veces. O sea, se produjo un crecimiento desmesurado del crédito al sector privado, aunque durante ese tiempo las entidades financieras estaban presentando unos resultados muy positivos. La rentabilidad del ROE o rentabilidad sobre return on equity, sobre capital de las entidades financieras, pasó del 14% al 20% en 2007.
Ya os anticipo que en la actualidad la media de rentabilidad en el sector financiero está en el 7%, tanto muy lejos de este 20% que se alcanzó en aquella época. Funciona, ¿eh? Si lo paso así. Tecnología, ¿no? Sí, sí, ya estoy haciendo para abajo, ¿te refieres? Así, sí. Ahora. Vale, esta inversión tan importante se centró sobre todo en vivienda, como muchos de vosotros sabéis. Podéis ver aquí el porcentaje de inversión en vivienda en relación al PIB, al Producto Interior Bruto, pasó de ser el 6% en el 1995 a ser del 11,7%, el 12% en el 2006-2007. Creció también de forma desmesurada la inversión en vivienda y, como podéis ver aquí, el porcentaje de crédito del sector privado llegó a ser en el 2007 del 160%. Esto creó una burbuja que provocó que muchas entidades financieras, cuando esa burbuja explotó, pues entraran en dificultades, tuvieran problemas y eso propició la gran ola de fusiones e integraciones que se han producido en los últimos años. En resumen, podéis ver que de 62 entidades financieras que había antes de la crisis, actualmente hemos pasado a 19 entidades financieras y posiblemente se habla de que todavía hay posibles integraciones que pueden llegar en el futuro. En el caso de Banco de Sabadell, durante este periodo, integró, entre otros, a Banco Guipuzcoano, a Banco CAM, a la red de oficinas de Caixa Penedès, a la filial en España de Lloyds y a Banco Gallego, aparte de la actividad internacional que ha venido haciendo. Pero CaixaBank también integró una serie de cajas de ahorro, básicamente, Bankia, la antigua Caja Madrid, y Bancaja también, Popular, etcétera, etcétera. El resumen es que de 62 entidades hemos pasado a solo 19. ¿Y esto qué ha llevado? Esto ha llevado a un nivel de mayor concentración en el mercado. Podéis ver que en el año 2008 las 5 primeras entidades tenían una cuota de mercado del 51%. En el año 2014, esta cuota de las 5 mayores entidades ha incrementado en 10 puntos, del 51 al 61. Hay mayor concentración. Y los top 15, o sea, las primeras 15 entidades, de las 19 que hay hoy en día, tienen el 84% de cuota de mercado. Es un nivel de concentración bastante elevado, tal vez no tanto como el que pueda haber en Reino Unido, pero mucho más elevado del que pueda haber en Italia o que pueda haber en países como Alemania. También se ha producido un cierre masivo de oficinas, que parece que todavía no ha terminado. De 45.000 oficinas bancarias que había en el 2008, hemos pasado en el 2015 a unas 31.000. Por tanto, se han cerrado y todavía ese proceso se dice que puede ir aumentando. El mercado se ha reducido después de la crisis. Aquí podéis ver el crédito en el sector privado, que había sido de 1.870 miles de millones, actualmente es de 1.300, y como os decía al principio, de unos ROEs, de unas rentabilidades de las entidades financieras del 20%, en este momento no alcanzan más allá del 7%, excepto alguna excepción. Hay algún competidor que está por encima, ligeramente por encima del 10%, pero nadie, ni en sueños, en España, está al nivel de que estaba antes de la crisis. Banco Sabadell. Pues Banco de Sabadell es una entidad financiera que nació en 1881, tiene 135 años aproximadamente de historia, pero curiosamente, durante más de 80 años permaneció con una sola oficina en una misma ciudad, Sabadell.
entre 1981 y 1964 fue estrictamente un banco local. El banco establecido en la ciudad de Sabadell, con una macrooficina que hacía sobre todo banca de empresas y sin ninguna intención de crecer fuera de su población de origen. Fue a partir de 1965 que se decidió iniciar la expansión del banco. Y la expansión en aquella época consistió en ir abriendo oficinas por poblaciones cercanas a Sabadell, y ese proceso de expansión duró unos 30 años y pasó de ser un banco local a ser un banco regional, sobre todo implantado en Cataluña, un banco regional implantado en Cataluña. ¿Cuándo empieza el crecimiento inorgánico? Es decir, el crecimiento a través de adquisiciones. El crecimiento a través de adquisiciones empieza en 1996, precisamente me incorporé yo aquel año al Consejo de Administración y fue el año en que se compró la filial española de NatWest España. Fue la primera adquisición que se produjo y entre 1996 y 2007, pues además de esta entidad, hablando de memoria, pues se adquirieron otras como Banco Herrero, como Urquijo, como Banco Atlántico y no sé si me dejo alguna por el camino. Tanto entre 1996 y 2007 hay un crecimiento orgánico, pero también un importante crecimiento inorgánico a través de adquisiciones. Y ya en la última época, del 2008 al 2016, hemos continuado, que ha sido la época de la crisis. En lugar de el banco retirarse o de buscar una integración con otras entidades, lo que el Banco de Sabadell ha decidido hacer durante la crisis es crecer mucho más y convertirse en un jugador clave en el mercado. Entre el 2008 y el 2016 hemos pasado de ser un banco nacional, pero con una implantación muy poco equilibrada, a ser un banco plenamente nacional, con una implantación total en el mercado español y con un inicio de una importante internacionalización en distintos mercados, como luego veréis. Del 2010 al 2013, como he comentado antes, pues se ha integrado Banco Guipuzcoano, Banco CAM, que era una importante caja de ahorros originariamente, casi del tamaño de Banco de Sabadell en unos años atrás, la red de oficinas de Caixa de Penedès y las últimas incorporaciones han sido Banco Gallego y la filial española de Lloyds. En el 2015, ese proceso de internacionalización pues nos llevó a tomar una decisión muy importante, como ha sido la adquisición de un banco británico que tiene implantación en todo el Reino Unido, que se llama TSB. TSB es un banco challenger, quiere decir que es un banco que intenta competir con los grandes bancos británicos como Barclays, como Lloyds, como HSBC, como Santander, pero con un tamaño menor. 40.000 millones de euros en activos, 4,5 millones de clientes y una red actualmente de 630 oficinas en Reino Unido. Además, Banco Sabadell también ha generado un negocio importante en Estados Unidos, centrado sobre todo en Florida, donde ha ido haciendo una serie de adquisiciones: Transatlantic Bank, Bank of New York Mellon, Lydian Bank, JGB Bank, todo ello para convertirlo en una entidad a la que se le llama Sabadell United Bank, que es el cuarto o quinto grupo bancario en Florida, en Estados Unidos. A raíz de todo este proceso de integraciones, actualmente Banco de Sabadell, como podéis ver en esta transparencia, es el cuarto grupo bancario español, después de Santander, BBVA y CaixaBank, con un volumen de negocio total, entre activo y pasivo, de 286.000 millones de euros, entre créditos y depósitos. Tanto cuarto grupo bancario, partiendo de una entidad financiera que, como habéis visto, en 1965 tenía una sola oficina
y radicada solo en Sabadell, que como sabéis es una ciudad de 200.000 habitantes. No es una gran capital como Barcelona ni una gran capital como Madrid. Además, Banco de Sabadell ha tenido también una expansión internacional a través de sucursales en distintas ciudades del mundo, filiales y participadas también en distintos continentes y una gran red de oficinas de representación. Uno de los secretos de la expansión y el crecimiento de Banco de Sabadell está en el negocio internacional. Banco de Sabadell, como ha sido tradicionalmente un banco de empresas, ha estado muy al lado del negocio de las empresas que exportaban. Y eso le ha permitido pues, ser un firme socio, colaborador de esas empresas y poder dar un gran servicio a las empresas que están internacionalizadas. Y para ello ha hecho falta crear una red de representación en las principales plazas mundiales para en esos sitios poder apoyar el negocio de sus clientes. Me voy a centrar ahora ya en lo que es la estrategia de marketing que hemos seguido durante el periodo de la crisis. Hasta la aparición de la crisis financiera, Banco de Sabadell era un banco básicamente de negocio de empresas. Además de empresas, también tenía como clientes particulares a los propietarios y a los directivos de esas empresas. Pero no pretendía hacer negocio de banca de particulares, no pretendía competir ni con las cajas de ahorros, que hacían básicamente negocio de particulares, ni tampoco con los grandes bancos, que también tenían una red de oficinas para poder atender a esos particulares. Un factor diferencial de Banco de Sabadell desde los años 60 ha sido su gran dedicación y su gran preocupación por dar el mejor servicio a los clientes. Como ha tenido durante muchos años unos clientes que eran muy profesionales, que eran las empresas, ha procurado a esas empresas tratarlas muy bien, estar muy pendiente de ellas, estar orientado a estas empresas y poder solucionarles lo mejor posible todas sus necesidades. De ahí ese eslogan que durante años Banco de Sabadell vino utilizando, que era el de Banco de Sabadell, las iniciales BS se convertían en las iniciales de Buen Servicio. El eslogan de Banco de Sabadell fue durante muchos años Banco de Sabadell es Buen Servicio. Y esto es algo que se lleva en el propio ADN de la entidad, algo que todos los empleados, todos los directivos lo han vivido a la hora de preocuparse por atender lo mejor posible a sus clientes. Si bien este era un punto fuerte muy considerable, había claramente un punto débil de Banco de Sabadell para poder seguir creciendo. El punto débil era que no era una entidad conocida, tenía un bajo conocimiento de marca. ¿Por qué? Porque los clientes venían por el boca a boca o boca a oreja, que me parece más correcto. Es decir, un cliente satisfecho lo recomendaba a otro y así podíamos ir captando clientes básicamente de empresas, pequeñas y medianas, y de propietarios o directivos de empresas. Pero eso, cuando quieres captar clientes particulares, no es suficiente. La aparición de la crisis financiera nos pilló con unos márgenes de negocio que se habían estrechado mucho. Estoy hablando del año 2008, 2009. Como consecuencia, se hacía necesario aumentar la rentabilidad de la red de oficinas. Se observaba un cierto agotamiento de la capacidad de crecimiento en los mercados objetivo y se llegó, por consiguiente, a la conclusión de que resultaba imprescindible aumentar la base de clientes. Teníamos que aumentar de forma exponencial nuestra base de clientes para poder seguir creciendo. Sobre todo en mercados minoristas. Minoristas son mercados de particulares, no de empresas donde estábamos ya muy bien, sino en mercados de particulares y a poder ser sin incrementar de forma importante nuestros costes. ¿Cuál fue la situación de partida para esta estrategia? La situación de partida, año 2008, era, teníamos 2 millones de clientes en el mercado,
teníamos un negocio centrado sobre todo en empresas y en relacionados, teníamos una red de oficinas respetable, pero que no estaba equilibrada. Había territorios donde teníamos una gran densidad, Cataluña, por ejemplo, Asturias, gracias a la compra de Banco Herrero y Banco de Asturias, y en parte también Madrid, pero en cambio había otras zonas que estaban muy mal atendidas desde el punto de vista de oficinas. Hacía falta, por consiguiente, desarrollar una estrategia más minorista, captando más clientes y aumentando el volumen de negocio. Se fijó un objetivo clave: crecer en el mercado de particulares de rentas medias altas y en empresas pequeñas. Y ese objetivo se expresó cuantitativamente en conseguir 1 millón de clientes nuevos. Para conseguir este objetivo, había que estudiar cuál era nuestra posición competitiva en ese momento. ¿Qué vimos? Vimos que no disponíamos de una estrategia adecuada para conseguir ese objetivo. La estrategia que habíamos estado aplicando no era la idónea para pasar a ese nuevo marco de actuación. Tampoco disponíamos del producto adecuado para captar clientes particulares. Éramos poco conocidos en el mercado y el foco de la red de ventas estaba puesto en captar más bien empresas y no clientes particulares. Por consiguiente, no partíamos de la base, no teníamos los recursos y las capacidades en aquel momento para conseguir el objetivo que nos planteábamos. Aquí podéis ver de forma cuantitativa cuál era la situación. Fijaros, el líder, estoy hablando de año 2008 seguramente, el líder en cuota de clientes particulares entonces era CaixaBank con un 23%, líder en cuota de clientes particulares, un 23%, BBVA el 19%, Santander casi el 13%, etcétera. Nosotros en particulares teníamos un 3,7% solo, mientras que en empresas teníamos una cuota del 16,4%. Se ve claramente que hay una situación desequilibrada en este sentido. Pero además, dentro de si analizamos nuestra participación o cuota por distintos segmentos, podemos ver que en el segmento de banca privada teníamos una buena cuota del 10%, en el segmento de rentas altas el 13%, también muy buena, pero ya bajaba de forma muy significativa en el segmento de renta media alta y estábamos en una posición muy débil en el segmento de renta media baja y de renta baja, que no pasábamos del 4% de cuota. Por otro lado, podéis ver aquí el nivel de conocimiento. Casi me da vergüenza poner esta transparencia, que, como veréis después, actualmente ha cambiado completamente. En el año 2008, BBVA tenía un conocimiento de marca, una notoriedad del 56,7%, la Caixa del 50%, Santander del 45%, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver toda la relación de entidades y nosotros solo del 5,7%. ¿Por qué? Porque no nos había hecho falta, porque para trabajar con empresas no hacía falta hacer grandes campañas en grandes medios, porque el conocimiento personal del cliente era más que suficiente y nuestra calidad de servicio para conseguir fidelizar a los clientes. Pero ahora era diferente. Ahora teníamos que convencer a unos clientes distintos que si no nos conocían no querrían trabajar con nosotros. Pero es que además de que teníamos un conocimiento de marca muy bajo, teníamos un problema adicional, que es que nuestro perfil como entidad financiera no era el que nos hacía falta para ser competitivos en ese nuevo mercado que queríamos abordar. Podéis ver aquí, en un estudio que se realizó en aquella época, el perfil de la entidad de Banco Sabadell en el 2008 era de que era un banco, destaco lo más importante, discreto, porque como era poco conocido, era discreto, pero con historia, más de 130 años de historia, serio, esto no nos lo ha discutido nunca nadie, profesional, trabajador, consolidado,
pero en cambio moderno no nos valoraban como muy modernos, no nos valoraban como muy innovadores, más bien desconocidos, y esto había que cambiarlo. Queríamos precisamente potenciar nuestros perfiles de modernidad, de innovación y de mayor conocimiento. Entonces, había un problema de conocimiento y un problema de perfil de imagen. ¿Qué hicimos? Primero, desarrollamos un producto que fuera adecuado para los particulares, para clientes particulares. Ese producto, que todavía sigue siendo un producto muy atractivo en el mercado, que se sigue ofreciendo a los clientes y se sigue comercializando y anunciando, es nuestra cuenta expansión. La cuenta expansión, que tiene como característica principal que premia al cliente que dedica su operativa básica, pues eximiéndole de comisiones y dándole una serie de ventajas por el hecho de trabajar de forma preferente con Banco de Sabadell como entidad financiera. Esto es una condición necesaria, pero no es suficiente. Así como yo he trabajado en otros sectores de gran consumo, en detergentes, he trabajado en alimentación, y ahí el producto sí que es un elemento clave. Desgraciadamente, en el sector financiero, el producto te lo copian en 24 horas. Puede ser muy imaginativo, puede ser muy creativo, puede ser muy innovador, pero no lo puedes patentar, no puedes registrar la marca, pero el producto en sí mismo se copia. Por tanto, hay que tenerlo, pero eso no quiere decir que seas el único que lo tenga. Si el producto funciona, te lo acaban copiando tus competidores. Por consiguiente, para poder captar clientes, teníamos que tener el producto, pero además teníamos que conseguir mayor conocimiento y mejor perfil de imagen. Una red de ventas se puede formar, se puede motivar, se puede potenciar, pero para conseguir que la red de ventas tenga argumentos muy sólidos para captar clientes particulares, tiene que poder estar hablando de una entidad con una marca conocida y con prestigio en el mercado. Por tanto, el objetivo fue alcanzar notoriedad y ser alternativa de elección. Para ello hicimos una comunicación continua y diferenciada con un estilo y unos mensajes propios. ¿Cuál fue la reason to believe? Un poco el argumento a transmitir a los clientes, a la audiencia. Pues el valor diferencial, ¿cuál podía ser el valor diferencial de Banco de Sabadell? ¿Qué es en lo que podíamos ser fuertes a la hora de comunicar un mensaje al mercado? Pues Banco de Sabadell era un banco que, como habéis visto, había crecido por su prestigio y su experiencia en el buen trabajo entre las empresas. Por tanto, ello garantizaba un nivel de calidad por encima de la media del sector. Una promesa superior a la de nuestros competidores. Y ahí vino la idea. Si nosotros somos muy buenos para las empresas, los particulares tendrán que valorarlo y entender que un banco que es muy bueno para las empresas tiene que ser un banco que es muy eficiente y muy bueno para los particulares. Y el argumento fue el banco de las mejores empresas y también el tuyo. El tuyo como particular y también el tuyo. Si es el de las mejores empresas, también puede ser el tuyo. Elige aquel banco que es más serio, más profesional y más innovador en el mundo de las empresas. Esto se tradujo en unas primeras campañas de publicidad. Aquí podéis ver con esas rayas verticales durante el año 2010 y 2011 la línea, los momentos en que se emitieron esas primeras campañas de publicidad con estos mensajes, utilizando distintos personajes. Y lo que se puede ver de forma inmediata es que a continuación de las campañas se produce un crecimiento. El conocimiento de marca de Banco de Sabadell es la línea azul más oscura que está en la parte baja, porque los que están por arriba son los que tienen mayor conocimiento o tenían en aquel momento, como La Caixa, Banco Santander, BBVA, Banesto, que sabéis que ya no existe porque él se integró en Banco de Santander,
En cualquier caso, podéis ver que a continuación de las campañas se produjo un repunte muy importante en el conocimiento de marca. Se evidencia que la publicidad estaba siendo efectiva para incrementar el conocimiento de marca. Pero no solamente el conocimiento de marca. Con las campañas también conseguimos empezar a cambiar el perfil de imagen de la marca. Y en ese estudio que se hizo en 2013, si lo comparamos con el estudio que se había hecho anteriormente, en 2009, que recordad que era un estudio que nos decía que éramos serios, pero discretos, profesionales, pero conservadores, aquí, ¿qué es lo que destacaba? Pues fijaros que crecimos de forma muy importante en cuanto a perfil en que éramos actuales. Del 5,5 pasamos al 6,2. Crecimos 7 puntos en imagen de actualidad. Crecimos en modernidad de 5,3 a 6. Todo aquello que nos interesaba crecer y modificar la imagen. Crecimos en innovador de 5,3 también a 6. Y crecimos de forma también importante en emprendedor, de 5,3 también a 6. Se ve pues que se estaban consiguiendo en principio los dos objetivos, incrementar la notoriedad, pero también estar cambiando el perfil. Entonces, no solamente había que invertir dinero en publicidad, sino hacerlo adecuadamente, con las campañas y con los mensajes apropiados para hacer llegar esta nueva imagen al público objetivo. Fijaros en la evolución de la notoriedad de marca top of mind. Top of mind es, bueno, la mayoría de vosotros seguramente lo habréis hecho en la asignatura de marketing o comunicación, pero top of mind, que si le preguntas a un entrevistado y le dices, dime qué marcas de entidades financieras conoces. La primera que dice es el top of mind. La primera que le viene a la mente es el top of mind. Pasamos de un top of mind en el 2009 de solo el 1% al 5% en el 2015. Os puede parecer bajo, pero el cambio es espectacular, teniendo en cuenta que hay otras entidades mucho más grandes, como BBVA, Santander y La Caixa, que normalmente acostumbran a ser. Siempre hay una correlación entre el líder de mercado y su nivel de top of mind. El que tiene más posición, una posición más fuerte en el mercado, acostumbra a tener un mayor top of mind. Estábamos consiguiendo el objetivo, pero es que además, dentro de las 5 menciones, si no éramos top of mind, pero decíamos, dígame otras entidades, aparte de esa que usted ha dicho primero, pues entrábamos dentro de las 5 menciones que hacía este entrevistado cuando analizábamos la notoriedad de marca, y nuestros 5 menciones pasó del 4,7 en el 2009 al 20,8 en el 2015. Aumentó de forma espectacular el conocimiento de marca. ¿Qué nos permitió este incremento en la notoriedad? Pues nos permitió empezar a conseguir el objetivo de captación de clientes que nos habíamos planteado. La primera campaña lanzada consiguió elevar la captación semanal de clientes desde una media de 3.500 que se venían consiguiendo, captar nuevos clientes particulares. Con la campaña pasamos a captar 6.000 clientes a la semana. Eso el primer año. Y en el segundo año pasamos de 6.000 a la semana a 9.000 a la semana. O sea que se va retroalimentando cuanta mayor comunicación, mayor conocimiento de marca, y esto te permite captar más clientes que a la vez unos se lo dicen a otros y es como una bola de nieve que se va haciendo más grande. Aquí podéis ver tanto clientes particulares, que es la línea en la figura que hay debajo, la línea azul, como clientes empresas, que seguían siendo sobre todo pequeñas empresas, donde estábamos quizá menos introducidos que en las más grandes o las medianas, en que también se conseguían ir captando nuevos clientes de forma progresiva y continuada. Pero todo ello manteniendo un elemento diferencial que Banco de Sabadell ha tenido siempre, que ha sido su calidad en el servicio. Recordad
este BS de los años 60, cuando se decía Banco de Sabadell, buen servicio. Pues ese buen servicio, esa calidad del servicio, aquí la podéis ver desde el 2007 al 2015, cómo ha evolucionado. La línea azul es el nivel de calidad de servicio medido por una entidad independiente, no por nosotros, sino por una entidad independiente del sector, cómo ha ido evolucionando. Se aprecia una disminución en los años 2011 y 2012, que básicamente fue fruto de las integraciones de Banco Cam, que nos trajeron unas ciertas turbulencias, puesto que había un gran volumen de clientes y había algunas quejas y algunas reivindicaciones, pero nuevamente en el 2015 hemos pasado a tener un 7,61 de nivel de calidad de servicio sobre 10, comparativamente con el sector, que es la línea de abajo, estamos muy por encima de la media del sector. Por tanto, hemos seguido manteniendo un nivel de calidad del servicio significativamente superior a la media del mercado. En resumen, hemos pasado del 2008 de tener una tasa de penetración de clientes particulares en el total España de solo el 3,4% al 11% en el 2014. No os puedo dar cifras del 2015 porque en particulares nos las dan, hay una entidad independiente que las calcula y nos las dan un año tarde, Pero la última cifra que tenemos es una penetración de clientes en España del 11% cuando partíamos de un 3,4%. Y en empresas, que habéis visto que ya estábamos muy bien, teníamos un 16%, pasamos del 16% en el 2008 al 32% de tasa de penetración, aquí sí, en el 2015, porque en empresas está más actualizada la cifra que proporciona las empresas que lo analizan. Tanto, claramente se ve que nuestra estrategia había dado buenos resultados y, en definitiva, durante este proceso de crisis que para muchos ha sido pues, traumático, que para muchos ha sido pues, muy triste, porque tal vez han tenido que desaparecer o han tenido que integrarse de forma no querida con otras entidades, Banco de Sabadell ha pasado de un volumen de activos totales de 74.000 euros a 208.000. Se ha multiplicado casi por 3. El volumen de negocio también se ha multiplicado por 2,9, casi 3. Los empleados se han multiplicado por 2,5, de 10.000 a 26.000, teniendo en cuenta que dentro de estos 26 hay unos 8.000 empleados que son de Gran Bretaña, del banco que se adquirió en Gran Bretaña el año pasado. Y finalmente los accionistas, que eran 80.000 en el año 2008, actualmente hay 265.000 accionistas. Bien, este sería un poco el resumen de cuáles han sido las líneas estratégicas clave en la estrategia de marketing de Banco de Sabadell. Ya para terminar, ¿qué nos va a deparar el futuro? Nadie lo sabe. Hace unos días habló el consejero delegado del BBVA y dijo que a largo plazo solo harían falta una tercera parte de las oficinas que tiene actualmente ese banco y que tendrían que prescindir de más de la mitad de los empleados. Creo que de luego lo han medio desmentido, pero bueno, algo debía pensar de esto. Banco de Santander está en un proceso de hacer un ERE también muy importante. Hoy he visto en un confidencial que la Caixa ha anunciado una reducción de unos 500 empleos. Bueno, parece que hay una nueva transformación que nos viene, que lamentablemente no sabemos exactamente cómo acabará ni el proceso que seguirá. Pero nosotros estamos preparados para abordar esa nueva transformación. Estamos a punto para hacer frente a ese nuevo reto que se presenta en el futuro, que es el reto de la digitalización. No voy a hacer la encuesta porque no da tiempo, pero seguramente la hago en clase a menudo y ya sé los resultados que salen. Si os preguntara cuántas veces vais vosotros a la oficina, a la entidad financiera, suponiendo que tengáis una cuenta en un banco o en una caja, pues seguramente vais poquísimas veces. Pero si todo el mercado fuera como vosotros, no harían falta prácticamente oficinas. Pero es que hay mucha gente de mi edad, mayores o incluso más jóvenes,
que siguen queriendo ir a la oficina. En la última Junta General del Banco, que se celebró hace un par de semanas, se levantaron varios accionistas a hacer una serie de intervenciones, pero hubo uno muy correcto que dijo que era accionista desde hace muchos años, dijo, oiga, es que yo lo que no quiero es hacer colas, porque yo voy mucho a la oficina y yo no quiero trabajar por Internet. Claro, entonces el director comercial de nuestro banco me dice, es que tenemos que compatibilizar, contentar a un segmento muy importante de clientes que tradicionalmente se ha caracterizado por buscar el servicio en la oficina, por un colectivo cada vez mayor y que se va expandiendo de personas que probablemente tendrán una forma de actuar distinta. Esto es lo que, en definitiva, intento resumir en esta transparencia. Para ello, ¿cuál es nuestro enfoque? Y con eso ya acabo. Nuestro enfoque, ya no, en este momento, ya no hablamos del banco de las mejores empresas y también el tuyo, sino que el nuevo eslogan para abordar esos nuevos tiempos inciertos que se presentan, pero que también son un reto y una oportunidad para todas las entidades, es estar donde estés. Nosotros queremos plantear una reorientación estratégica que se traslade a la comunicación mediante un nuevo lema utilizado ya en el último año, estar donde estés. El banco estará donde esté el cliente. Si estáis aquí, el banco os acompañará aquí y si estáis en la oficina, lógicamente también en la oficina. Estar donde estéis. Para ello queremos seguir innovando, queremos hacer una oferta multicanal, queremos apostar por la simplicidad, por el conocimiento y la satisfacción del cliente a través de técnicas Big Data y por la orientación total al cliente y aplicar un criterio de valoración de la calidad del servicio que se llama Net Promoter Score, que no tengo tiempo de comentaros, pero que es una nueva técnica muy interesante para valorar la calidad del servicio. Todo esto serían ejemplos de lo que os comento. Y como ya estamos prácticamente en tiempo de posibles preguntas, si hay alguna, como yo he venido aquí como académico, pues me gustaría terminar mi presentación con una frase, con un comentario de un académico, y qué mejor académico del marketing que Philip Kotler, al que probablemente pues, conoceréis, que dijo en algún momento, el marketing se aprende en un día. Desafortunadamente, se tarda toda una vida en dominarlo. Y os emplazo para que os dediquéis, si os gusta, al marketing y que pues intentéis tener el máximo de experiencia y el máximo de conocimientos, puesto que eso solo se adquiere, como digo, a través de vivir distintas situaciones, distintos entornos y distintos problemas con que uno se va encontrando a lo largo del tiempo. Pues con esto acabo y muchas gracias.